Parmenas Radio presenta El Plan de Ayala desde otra mirada, 12 de septiembre de 1909. El estado de Morelos tiene una gloria muy alta. Muy buen día, vamos a platicar hoy en este programa del 12 de septiembre de 1909 y el Plan de Ayala. Y precisamente por eso vamos a dividirlo en dos partes. Uno, ¿qué fue el Plan de Ayala más allá de el tema pues de su contenido? Diríamos la importancia o la trascendencia que tuvo el Plan de Ayala y por qué lo estamos vinculando, que sería el segundo punto, por qué lo estamos vinculando con el 12 de septiembre de 1909. Entonces vamos a platicar de estas dos situaciones muy importantes para la Revolución Mexicana, que también habría que aclarar que siempre hemos hablado en la historia de la Revolución Mexicana y pues muchos autores han coincidido que más que una revolución fueron revoluciones mexicanas. Hubo una revolución del sur, que es la que tiene que ver con esta fecha del 12 de septiembre de 1909 y el Plan de Ayala, y por eso vamos a platicar sobre este tema en este programa especial de este día. Vamos a iniciar, muchas gracias. Fue el acuerdo o pacto político que firmaron los miembros del Ejército Libertador del Sur que comandó Emiliano Zapata. Gracias a las disposiciones de ese plan, provocó que fuera la guía de una forma de organización social en el estado de Morelos y algunas de las poblaciones aledañas. Pues en esta primera parte que estamos escuchando este punto introductorio de qué fue el Plan de Ayala, fue un documento que siempre lo hemos visto como un documento político, siempre lo hemos dicho que pues se trata de un plan político. Hay que recordar que en el siglo XIX, y esto es el Plan de Ayala, pues la resaca del siglo XIX, que muchos de los movimientos revolucionarios, muchos de los movimientos que se presentaban en contra de algún determinado gobierno, de algún determinado presidente, de alguien que estaba gobernando en ese momento, pues resultaba que siempre hacían un plan, y así se denominaron muchos de los planes del siglo XIX. Basta con recordar uno de los más emblemáticos, el Plan de la Noria, por ejemplo, que se promulgó allá en Oaxaca, en la Noria, en la ciudad de Oaxaca, y que fue el que pues Porfirio Díaz estuvo en contra de lo que estaba sucediendo precisamente con las elecciones en ese tiempo del siglo XIX. Y ahora pues esta resaca de los planes, pues desde luego que se encontró en el Plan de Ayala, un documento que siempre hemos observado, escuchado, analizado, que es un documento político, pero nunca nos hemos puesto a analizar si efectivamente es un documento político o en realidad se trata de un documento jurídico, y esa es parte de lo que tendríamos que considerar, si este documento efectivamente es un documento únicamente político, es decir, buenas intenciones para los que lo firmaron, el querer pues cambiar su universo que ellos vivían en ese tiempo, y pues para eso firmaron este pacto entre ellos, o finalmente fue algo más allá de una cuestión de buenos propósitos, sino que se trató de algo jurídico. Y bueno, pues aquí creo que la parte más importante pues sería entender qué es lo jurídico y qué es lo político. Lo jurídico es algo que son buenos propósitos y que pues si se cumplen o no se cumplen, pues finalmente quedó en buenos propósitos. En cambio, si es un documento, o bueno, si es algo jurídico, pues siempre va a tener una repercusión, va a tener una consecuencia, que bueno, sabemos que la consecuencia siempre puede ser una sanción, un tipo de sanción como algún día lo sostuvo Hans Kelsen, ¿no? Que la sanción del derecho privado era la nulidad de los actos y que la sanción en derecho penal pues era propiamente la pena, ¿no? El castigo, la cárcel, la multa o lo que correspondiera. Bueno, pues en el caso del Plan de Ayala, pues pareciera que si nosotros lo vemos detenidamente en algún tiempo de la historia de su promulgación y después de que lo firmaron y la vigencia del mismo, pues habría que observar si se volvió obligatorio
por lo menos para los que lo firmaron, pues pareciera más una especie de contrato donde se obligaban ellos a establecer ciertos lineamientos para tratar de resolver su problema principal, que era el que en la población de Nenecuilco y todas las poblaciones pues aledañas de Morelos, del estado de Morelos, y que llegó hasta Puebla, ¿no? Llegó a Izúcar de Matamoros, Atlisco, toda esta pues tendencia, esta fuerza que tuvo el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata, y que bueno, pues el plan de Ayala pues se volvió más que un documento político, un documento con la fuerza suficiente para obligar a hacerlo cumplir. Algún día se conformó esto que la historia ha dejado en segundo término y que no se ha querido hablar de él, que es precisamente la Comuna de Morelos, que fue una organización que se dio allá en el estado de Morelos, en sus poblaciones, para que las propias poblaciones se pudieran autogobernar sin necesidad de un gobierno oficial, algo así que está pasando hoy como las autodefensas, por ejemplo, en Michoacán, que en realidad se está presentando de esta manera, y que bueno, pues no necesitan de un gobierno porque el gobierno es el que los está asfixiando. Así como está sucediendo actualmente, pues así sucedió en esos tiempos. Hay que recordar que esta hacienda del hospital, ¿no? La hacienda del hospital, que era la que se encontraba en esa zona de Necuilco, pues era más grande que las propias poblaciones. Dentro de una hacienda había varias poblaciones. Hoy eso no lo entendemos porque, bueno, pues el mundo se ha vuelto más pequeño en el sentido de las extensiones de tierra propiedad de alguien. Pero pues el tema principal es que estas haciendas iban creciendo, expandiéndose poco a poco, y que esta expansión que se daba en las haciendas pues provocaba precisamente el efecto contrario, que era básicamente el que las poblaciones cada día se vieran más dependientes de ellas, y sobre todo que no tuvieran margen de acción, no tenían la posibilidad de pues poder vivir, digamos, con la tranquilidad suficiente de tener tierras para sembrar, por lo menos para su autoconsumo. Cada día se reducían más. Hay una manifestación, una declaración, esa es la palabra, una declaración que sostuvo el gobernador de Morelos en ese tiempo, que era un general, y este gobernador dijo, bueno, pues si quieren sembrar, que siembren en macetas, ¿no? Es decir, si quieren los campesinos sembrar, pues que siembren en macetas, precisamente por la lucha que había para que tuvieran las tierras que cada día se estaban invadiendo por las haciendas, principalmente en este caso del Plan de Ayala, pues la hacienda El Hospital, y que pues ahora resulta que la protección que daba el gobierno, pues no había ningún tipo de protección hacia la población, y pues este Plan de Ayala, por eso diríamos que fue el documento que sustentó el movimiento del Ejército Libertador del Sur, y que pues fue el que mantuvo vigente a este ejército durante todo el tiempo hasta que prácticamente fue asesinado Emiliano Zapata. Fue la fecha en la que la población del lugar donde radicaba Emiliano Zapata eligieron a nuevos representantes, siendo nombrado él como representante, entre otros, para efecto de representar y defender a la población en contra del gobierno del estado de Morelos y el gobierno federal, el cual tenía a su cargo la protección de las haciendas y la expansión de las mismas, ya que en esos territorios se producía caña de azúcar. Y bueno, pues también habría que considerar esta fecha tan importante del 12 de septiembre de 1909, porque resulta que en Anenecuilco pues había un consejo vecinal, un consejo municipal, digamos, ¿no?, de Anenecuilco, que era el encargado de pues velar por los intereses de la propia población. Había una mesa directiva que pues ya le tocaba salir en ese domingo. Por eso hicimos este programa, porque diríamos que este 12 de septiembre cayó en domingo, igual que esa fecha de 1909, y pues en esta reunión que tuvieron, incluso pues hay los historiadores, los que sí saben de historia, pues hacen mención de que estaban en la sombra de los árboles de
el atrio de la iglesia de Necuilco, donde se reunieron para votar y cambiar a esta mesa directiva, a este consejo municipal, y pues poner un nuevo consejo. Y bueno, pues la fecha emblemática es atendiendo a que precisamente ese día 12 de septiembre de 1909, pues resulta que nombraron este cambio de esta dirigencia y nombraron entonces a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata pues toma posesión de este consejo municipal, de la representación vecinal, como si lo dijéramos ahora, que se trata de estos pues juntas de vecinos, ¿no?, que nombran una mesa directiva. Bueno, pues más o menos eso sucedió el 12 de septiembre de 1909, claro, guardando sus proporciones. Y bueno, pues él tomó la batuta para poder exigir al gobernador e incluso al propio presidente la necesidad de que se les dieran tierras de las que habían sido absorbidas, de las que se había devorado la hacienda, para que pudieran seguir trabajando y por eso sembrar y tener por lo menos para su autoconsumo, ¿no? Es decir, para poder vivir ellos con lo que se podía ahí sembrar, para poder tener ahí a sus animales, para poder tener el sustento suficiente como para mantener a su familia. Hay que recordar que las haciendas en Morelos pues eran extensiones prácticamente de tierra donde se dedicaban propiamente a lo que es el cultivo de la caña de azúcar, que la caña de azúcar se volvió tan importante en algún momento de la colonia que el mayor recurso económico que hubo y la dependencia de la Nueva España, antes de la independencia de México, desde luego, era básicamente por la exportación de la caña de azúcar. A ese grado de importancia representó, ¿no? Ya dejando atrás la minería, dejando atrás otro tipo de productos, pues la caña de azúcar fue la que tuvo mayor relevancia. Y bueno, fueron los españoles los que descubrieron que las mejores tierras para sembrar esta caña de azúcar pues eran las tierras de la zona esta de Morelos, de Izúcar de Matamoros, ¿no?, de la zona esta de Atlisco. Y bueno, pues ahí se fueron instalando grandes extensiones de haciendas, y esas extensiones de haciendas pues iban devorando los terrenos de las poblaciones, los terrenos de los pueblos, teniendo ellos, digamos, un justo título que demostraba la validez de sus de ser propietarios o poseedores de esas tierras, pues fueron desplazados. La historia, digamos, que se repite constantemente. Hoy lo que estamos viendo en Guerrero pues es precisamente eso, el desplazamiento de las personas. Ahora es por minas, ahora es por el narcotráfico, ahora es por otras cosas, pero finalmente pues el desplazamiento de las personas, el desplazamiento forzoso siempre ha existido. Y bueno, pues aquí vemos cómo ha existido desde tiempos ancestrales, y bueno, pues no puede quedar exento ese tiempo en el que las haciendas requerían de más y más extensión de tierra, más espacio para poder sembrar, y pues sembrar su caña de azúcar, que era tan importante para la industria y para la economía de, por lo menos en la Nueva España, y ahora ya en el país ya independiente de México. Claro, 100 años después de haberse independizado, seguíamos con ese tipo de actividades económicas, y pues el momento, digamos, culmen fue cuando nombran ese 12 de septiembre a Emiliano Zapata como el representante de ese consejo municipal. Y que bueno, pues parte de el haberse topado con la pared, parte de los fracasos de no reconocerle el gobierno de Morelos y también el gobierno federal los derechos que tenían ellos preferentes sobre esas tierras, fue lo que provocó este movimiento armado, que propiamente se levantó este movimiento armado en contra de Francisco Villa, más que en contra de Porfirio Díaz. En realidad fue de Francisco Villa, porque hay que recordar que en ese tiempo, pues digamos que para muchos el sistema se siguió manteniendo con las mismas condiciones una vez que sale Porfirio Díaz, una vez que después que gana las elecciones Francisco I. Madero, pues al final pareciera que el sistema seguía siendo igual, seguía siendo el mismo, y este sistema pues no era el que le estaba dando la solución
a este Ejército Libertador del Sur comandado por Emiliano Zapata. Esta fecha pues vale la pena recordarla y por eso hicimos este programa especial. Les agradecemos a todos los que participaron en la organización de este programa. Espero que haya sido de utilidad el platicar del 12 de septiembre de 1909 y el Plan de Ayala. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues de gloria su cruz y es inmortal la memoria del gran Atila del Sur. Palmenas Radio presentó El Plan de Ayala desde otra mirada, 12 de septiembre de 1909. Adquiere la nueva obra del doctor Silvino Vergara Nava, El Plan de Ayala desde otra mirada, disponible a la venta en librerías Porrúa y Profética, o bien comunícate a CCA Puebla a los teléfonos 240-0986, extensión 213 o 214.